no oculten sus deudas, que además es inmensa, son mucho más de 4.000 millones de dólares, son 100 billones de pesos. Bienvenidos a El Porqué Noticias. Así es, la intervención del presidente Gustavo Petro ha generado un maremoto de opiniones por todos lados. Pero que se nos hayan presentado opiniones no quiere decir que todas sean verdad. Hay que verlo de esta manera. Las EPS llevan 30 años robándonos nuestros recursos para financiar los paseos, las fincas, los edificios, las vacaciones de unos pocos administradores de dichas EPS. Pero este gobierno se ha encargado de perseguir a toda clase de criminales. Y eso, a los medios de comunicación, lo presentan como si fuera algo sumamente malo. Todo es dialéctico, filosofía dialéctica que hay que estudiar, colombianos y colombianas. Porque así se está demostrando en la ciencia que es una filosofía correcta. El yin y el yang, la contradicción, la unidad de los contrarios, es el movimiento y por tanto la vida. Y sirve para la política porque yo la he practicado, me ha ido bien. Y sirve para la vida y sirve para el universo, oscuridad y luz. Y aquí ha habido mucha oscuridad, poca luz. Lo triste es que la mitad de los jóvenes de Colombia, cuando se gradúan de grado 11, leen como si tuvieran 7 años. No, eso es un dramático. O sea, no pueden entender cuál es la idea principal de 2 párrafos. No pueden. El método dialéctico es sumamente importante. De manera sencilla, este método reconoce lo que hay de verdad entre los opuestos. Hay una tarea mínima que debo plantearme y comenzará con esta pregunta. ¿Cuáles son mis intereses? Una vez hecha esta tarea, me pregunto por los intereses de los demás. ¿Los medios y los políticos de derechas están cuidando mis intereses o los intereses de las EPS? Y en ese contraste observo lo siguiente. Hay millones de personas que desde hace más de 20 años no están siendo atendidas. Millones de personas a quienes desde hace más de 20 años no se les entregan los medicamentos como debe ser. Hay personas que desde hace más de 20 años no se les está aplicando el tratamiento que debería aplicárseles. Y en ese contraste miro yo. Listo, a mí me pueden entregar los medicamentos, atenderme, hacerme tratamientos. Y a las otras personas, porque hay que tener una cosa en cuenta. No porque a mí me esté yendo bien en la vida significa que a todos les esté yendo bien en la vida. Que a mí me estén atendiendo en la EPS bien no significa que a todos los estén atendiendo bien en la EPS. Ni que a todos siempre los hayan atendido bien en las EPS. Y si desde hace 20 años los políticos de la derecha también y los medios de comunicación han estado criticando el sistema de EPS de la forma en que lo han criticado, ¿por qué ahora los están defendiendo? Entonces, con el método dialéctico, vemos que no hay una coherencia dentro del discurso de estas personas, porque se va cambiando, se va transformando, y no porque la realidad se haya transformado, porque seguimos en las mismas crisis de hace 20 años. Entonces es porque hay un grupo cuyos intereses se está viendo vulnerado cuando el gobierno nacional no está afloje y afloje plata para que ellos se enriquezcan. Lo que está poniendo la Contraloría en evidencia es que necesitamos revisar la manera en la que los recursos de la salud se gastan. Les doy un dato. El presupuesto general de la Nación tiene 500 billones de pesos y de esos 500 billones de pesos, 94 se... ¿Cómo es posible que Colombia, invirtiendo en el sistema privado de salud 94 billones de pesos, resulta que no le alcanzan y que las EPS pierden y pierden la plata? Pero ojo, los únicos que se están haciendo billonarios, son los dueños de las EPS que, muy felices, nos dejan morir para poder gastar todavía más ellos. Entonces aquí no estamos confundidos. Estamos levantando un tapete donde debajo se guardó toda la mugre. O sea, presiono que no entrego el medicamento, así yo sepa que se va a morir, para que el gobierno entonces me pague una deuda del pasado. Así no es, señores gestores, así no es. Y esto lo saben perfectamente los anteriores superintendentes y ministros. Y esto era algo que sabían todos los contralores, todos los ministros, todos los presidentes,
todos los superintendentes de salud en el pasado y ninguno, absolutamente ninguno, hizo algo en contra de los robos que las EPS nos están haciendo. Fueron cómplices de todo este desfalco. Se entrega la fórmula por 6 medicamentos. La EPS, por supuesto, cobra por esos medicamentos. Pero no entregan los 6. No los entregan. Entregan 2 o 3. Y se acaba el tiempo y se agota el tiempo de la fórmula, vaya otra vez al médico. ¿O no es así? No creo que ningún colombiano sea capaz de salir a negarlo. Pues al menos en los últimos 10 años, no hablemos de 20, no hablemos de 30, solamente 10 años, en algún momento le habrán negado la entrega de algún medicamento. Porque, entendámoslo, la crisis de los medicamentos viene desde hace más de 10 años. ¡Qué buen negocio ese! En donde te pagan por no atender a tus clientes y no entregarles los productos. Y aún así, poderles vender esos productos a otros más. De los 32.9 billones de pesos, por eso hablé de una cifra cercana a los 33 billones, le hago la siguiente anotación. Fueron con corte a 31 de diciembre del 2024. En este trimestre ya llevamos pagados reconocidos 2.3 billones. En este trimestre, para estar completamente al día, se cerró el año pasado, se pagó ya el primer trimestre del año y ya llevamos 2.3 billones. Esto es muy importante decirlo. El gobierno nacional ya se encuentra a paz y salvo. Pero ¿por qué persiste la crisis? Porque el dinero se queda retenido en las EPS y no hace los pagos debidos a las IPS ni a los gestores de medicamentos. Entonces, ¿para qué se les paga? Eso demuestra que las EPS son el problema del sistema de salud, tanto actualmente como históricamente desde que se crearon. Del 2020 a la fecha han desaparecido 14 billones de pesos, señores de la prensa, denuncien. Enséñenle a Colombia cómo la han estafado. No se hagan los gorrones al servicio del gran capital en Colombia y los ladrones. En esas juntas directivas y puestos administrativos de altísimo nivel, tenemos familiares de Santos, familia presidencial, de Pastrana, familia presidencial, Vargas Lleras, familia presidencial, y un sinfín de ex precandidatos presidenciales, exministros y demás altos funcionarios de otros gobiernos en juntas directivas de EPS, y cada una siendo un rotundo fracaso. Esos son los grandes administradores que históricamente han estado en cargos de altísimo nivel dirigiendo al Estado colombiano y fracasando rotundamente en el manejo de EPS. ¿No nos dicen en su discurso barato que son los capitalistas los únicos y los mejores administradores y que un socialista y alguien de izquierda sería totalmente incapaz de administrar ni siquiera una tienda de barrio? Te planteo esta pregunta. Si una EPS les queda grande y te has dado cuenta de los malos manejos que históricamente han tenido ellos en relación con las finanzas y la administración del Estado, ¿para qué los queremos nuevamente a ellos en el gobierno nacional? Eso hay que pensarlo para el 2026. Eso lo único que nos dice es que el modelo neoliberal no sirve para poder gerenciar ni administrar ni siquiera una tienda de barrio. Hay muchas que la peor, oigan, la peor, porque casi triplica la deuda en un año. Eso significa que se robaron la plata. Cosalud. ¿Has escuchado tú el caso de Cosalud? ¿Por qué ningún medio de comunicación está hablando de ese caso donde se triplican las deudas? ¿Cuál ha sido la clase de manejos administrativos para que la deuda suba y se triplique en un año? ¿Acaso esta empresa está buscando caer en la bancarrota y hacer lo que hacían los dueños de otras EPS en gobiernos anteriores? ¿Correr con las maletas llenas de dinero mientras el Estado tenía que asumir las deudas que las EPS quebradas dejaban? ¿Y a quiénes les dejaban las deudas? Pues a nosotros, los colombianos, los que pagamos constantemente. En este momento, ADRES no debe un peso a ninguna empresa del país, ni un solo peso. Sino que hay que hacer eficiente el gasto para que los recursos de la salud puedan garantizar que haya una buena prevención, porque vale más atender una enfermedad que prevenirla.
Un gobierno que administre bien los recursos también será el que piense en la ciudadanía con una reforma en la salud. Ponte a pensar esto un momento. Si un sistema gasta más dinero permitiendo que sus ciudadanos se enfermen más, y otro sistema que gasta menos recursos de salud teniendo ciudadanos sanos, ¿por cuál de los dos te inclinarías tú? ¿Cuál dirías tú que es el mejor sistema de los dos? Claro, pensándolo en términos económicos y en términos de salud general de la población. Ahora bien, recuerda que el sistema de las EPS, de una salud privada, depende del aumento de la cantidad de ciudadanos enfermos, mientras que la reforma de la salud que propone Petro busca ciudadanos sanos. ¿Quieres tú la salud o la enfermedad? El gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Los que tienen deudas son las EPS, que son de control privado, con las clínicas y hospitales. Digan la verdad, por favor. Nos pueden salir con toda clase de discursos, pero no podemos olvidar una sola cosa. Es la derecha la que ha administrado históricamente a las EPS y ha quebrado a más de 100. Sabemos que la derecha ha administrado a Ecopetrol, la mayor empresa estatal de Colombia. Y esa empresa ha financiado tanto al ELN como a los paramilitares. ¿Y quiénes han administrado esa empresa? La derecha. Es la derecha la que ha administrado a Colombia y somos el país con la mayor desigualdad y de los primeros en corrupción. No sé tú, pero en lo que a mí respecta, yo con toda esta clase de antecedentes no veo, no vislumbro bajo ninguna luz la posibilidad siquiera de llegar a pensar que la derecha sea una buena administradora. Es que nomás hay que ver. Las dos ciudades principales de Colombia, Bogotá y Medellín, están gobernadas por derechosos. Carlos Fernando Galán, siguiendo todo el sistema ideológico de su padre. Y Federico Gutiérrez. Que no nos mintamos, el neoliberalismo, nuevo liberalismo, es el sistema ideológico de toda la derecha colombiana. Y en ninguna de las dos ciudades podemos sacar pecho diciendo, miren, ahí tenemos ejemplos claros de buena administración. ¿Vas a traicionar tus propios intereses votando por la derecha que solamente defiende los intereses de ellos mismos y unos pocos empresarios para robarse al país? Por lo tanto, pues no puedo ni argumentar ni sustentar la cifra de 100 billones que da el señor presidente de la República. Supongo que él, con todo su equipo técnico del ministerio y de la superintendencia, pues tendrá herramientas, me imagino, para sustentarles a ustedes y a todos, porque una cifra de 100 billones, imagino yo que será porque están todas las cifras de las entidades liquidadas y demás desde el inicio de la ley, me imagino yo. Es claro, las cifras de Petro son aproximaciones respecto a la posible deuda total del robo de las EPS a los colombianos, porque es una estimación histórica, desde los años 90 hasta el presente. ¿Pero por qué? Porque a los ladrones los han premiado. Pues con cada declaración de bancarrota de una EPS, nunca nadie les hizo cuentas, ni ministros, ni superintendentes, ni contralores, ni la justicia, nadie. Salían con los bolsillos llenos y los colombianos salían de las EPS en bolsas. Pero indudablemente hay EPS no intervenidas que hicieron su trabajo. También hay que decirlo. Y aquí están con nombre Caja Copi. Y lo que hoy dicen los gremios que se deben billones es absolutamente falso. No se debe un peso, estamos al día. Esperemos que las EPS se pongan al día con las obligaciones que tienen. Pero vemos que el sistema de EPS puede funcionar, claro que sí, siempre y cuando no estén dirigidas por bandas criminales. Recordemos cómo relataban los paramilitares que los gobiernos locales, regionales y nacionales les entregaban para administrar EPS y así poder blanquear sus recursos, producto del narcoterrorismo o para poder financiar operaciones militares contra la ciudadanía.
que son ya investigaciones que el Contralor ordenó se puedan realizar posteriormente en los próximos meses para determinar si efectivamente se siguen presentando prácticas como las que hemos revelado en otros informes donde veíamos que se utilizaban anticipos, que se utilizaban para pagar otras causas que no están relacionadas en los recursos de la UPC, han tenido otra destinación. ¿Será que con este prontuario las EPS se pondrán al día con sus deudas y no estarán pensando en declararse en bancarrota para irse con el botín a otro país? Manifestamos que 6 son las que cumplen con esos indicadores. Ese es un informe de carácter técnico que a través del vicecontralor tuvo la oportunidad con los diferentes medios de comunicación de sustentarlo, que tiene todo el rigor y el carácter técnico y sobre el que me ratifico integralmente como Contralor General de la República. Todo esto ya ha sido suficientemente investigado y se conocen las prácticas a las que recurren estos capos de la salud para abudinearse unos pesitos. Pero pareciera que solo hasta este gobierno se empezó a investigar la verdad. Y esa verdad ha pisado muchísimos callos. Cuentas del pasado, no estamos hablando de hoy, del pasado, 4, 5, 6, 10 años atrás. Y gritan los de Colsubsidio diciendo, pero es que me deben más de 700, ¿cuántos 700 millones? 700 mil millones los de Famisanar a nosotros, Colsubsidio, pobrecitos. Yo hago una pregunta, ¿quiénes son los dueños de Famisanar? Pues Cafán y Colsubsidio. O sea, yo me presté, me debo, entonces que pague el Estado. Que se volvió patrimonio particular, ¿cómo no van a ser los más ricos del mundo entonces? Y están en la revista Forbes. Y de ordeñar la sociedad colombiana porque no viven ni en Colombia. Y esto fue el Por qué Noticias.